rebotado. Ok, entonces, eh, nos quedamos en que las metodologías de adjudicación constitucional no sirven para determinar que un precepto legal es constitucional o inconstitucional, y les había recomendado que leyeran un artículo del libro de la Suprema Corte de Justicia sobre el test de proporcionalidad, en donde se señala que dependiendo dependiendo del tipo de método de adjudicación, puede llegar a resultados distintos. Es decir, en un método concluir que es constitucional, en otro que es inconstitucional, en otro que es constitucional y en otro que es inconstitucional. Por eso yo les recomendaba que en sus conceptos de violación, cuando se alegue la inconstitucionalidad de una norma en amparo, o en sus agravios, cuando la inconstitucionalidad de la norma sea la ley de amparo o el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en la ley de amparo, que utilicen los tres métodos de adjudicación constitucional, o los cuatro, ¿no? El uno, el que habíamos dicho del principio de indisponibilidad, ¿no? Dos, el test de proporcionalidad con sus cuatro etapas. Tres, el escrutinio, ¿no? Leve, moderado o reforzado, ¿no? Y el cuatro, la interpretación conforme. ¿Por qué? A efecto de que, porque la Suprema Corte, con la jurisprudencia que vimos, según la segunda sala, los jueces pueden optar prácticamente por cualquier metodología de adjudicación constitucional, y eso es grave y eso es preocupante, porque suponiendo que se hiciera el ejercicio entre los cuatro y dijeran, este me arroja la constitucionalidad, este me arroja la inconstitucionalidad, este uno y otro, y optar estratégicamente o benéficamente por alguno de los dos, ¿no? Entonces, por eso es importante que en sus conceptos de violación traten de demostrar, de utilizar los cuatro, ¿no? Íbamos a ver el segundo modelo de adjudicación constitucional, es decir, metodología para determinar si una norma es constitucional o no, inconstitucional o no, que es la interpretación conforme, ¿no? Pero antes íbamos a revisar el trabajo del segundo equipo. ¿Ya lo tenemos? ¿Al segundo equipo? ¿Tenemos al segundo equipo? ¿No hay nadie del segundo equipo? Ok. Bueno, entonces, eh, si no hay nadie del segundo equipo, seguimos con nuestro tema de adjudicar, del segundo método, ¿no? Es importante este tipo de ejercicios porque una cosa es escuchar y otra cosa es hacerlo. Realmente cuando uno aprende es cuando lo hace y cuando se enfrenta a los problemas, a las dudas, a las inquietudes de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a proyectar una tesis sobre la interpretación conforme.
A ver, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha emitido esta jurisprudencia que dice que es la interpretación conforme, naturaleza y alcances a la luz del principio pro persona. Dice aquí que la supremacía constitucional no solo sirve para determinar, para ser el parámetro de validez de las normas, de todas las normas. Es decir, que para que una norma sea constitucional, a ver, creo que hay alguien ahí, espera, permítame, Sánchez. Para que una norma, para que una norma forme parte del sistema jurídico, pues debe estar de acuerdo con la Constitución. Esto es que esto que significa que la Constitución es el parámetro de validez, ¿no? Luego, dice aquí que esta supremacía constitucional no solo opera en el momento de la creación de la norma, sino también eh, sino también se prolonga como parámetro interpretativo en la fase de aplicación de las normas. Es decir, la supremacía constitucional sirve como parámetro de validez al momento de crearla y como parámetro interpretativo al momento de aplicarla, ¿no? Y luego de ahí, dice aquí, a su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio de interpretación, ¿no? Dice, ha sido utilizado por la Suprema Corte de Justicia y dice lo siguiente. Antes de considerar a una norma como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita subsistir, ¿no? Entonces, es necesario agotar las posibilidades interpretativas que le hagan compatible y que le permitan subsistir, ¿no? De manera que solo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Dice aquí, los tribunales, en el marco de sus competencias, solo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme a la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Esto no es meramente, no tiene una importancia meramente teórica. Esto es muy importante. Esto es muy importante por lo siguiente. A ver. Aquí, metodologías de adjudicación constitucional. Miren.
¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos a tratar de demostrar siempre es la inconstitucionalidad de la norma. Sin embargo, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor. Ok. Sin embargo, yo les había dicho que había 1, 2, 3 y 4 metodologías de adjudicación constitucional. A pesar de que la jurisprudencia no establece cuál de ellas es la primera, de acuerdo a esta jurisprudencia que vimos de la primera sala de la Suprema Corte, ¿cuál sería la primera? ¿Cuál sería la primera de las 4? Es decir, ¿cuál es la primera metodología que el juez que va a analizar la inconstitucionalidad de una norma debe analizar primero? ¿Cuál? La interpretación conforme. Así es, la interpretación conforme. ¿Por qué? Porque todas estas de acá, el principio de indisponibilidad, el escrutinio y el test de proporcionalidad, todas, si se cumplen los pasos, todas llevan a la inconstitucionalidad de la norma. De acuerdo con la jurisprudencia que vimos de la primera sala de la interpretación conforme, el juez que analice la constitucionalidad antes de que declare la inconstitucionalidad de una norma, debe de hacer un ejercicio interpretativo para ver si una interpretación de esa norma o de esa porción normativa, una interpretación conforme a la Constitución, permite salvar la invalidez de la norma, ¿no? Ahora, hay un problema práctico y técnico aquí. Vamos al artículo 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales? En términos generales, según ese artículo, el Ministerio Público tiene la facultad para reconocer el carácter de imputado a una persona, ¿no? Y nosotros, en nuestro ejercicio, habíamos dicho que eso era inconstitucional. En nuestro ejercicio que hicimos con base en la metodología de el principio de indisponibilidad. Está en el artículo primero, párrafo primero de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Con base en ese principio, concluimos que este artículo era inconstitucional porque violaba la seguridad jurídica, porque no decía cómo, cuándo y dónde el Ministerio Público estaba obligado a reconocerme la calidad, violaba el principio de igualdad, el de contradicción, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia que vimos de la primera sala, si nos quedamos así en nuestros conceptos de violación, el juez el juez de distrito, suponiendo que conozca del amparo contra la norma general, contra el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si nos quedamos en la elaboración de nuestro concepto de violación así, y el juez, con base en esa jurisprudencia, no lo declara inconstitucional,
si nos realiza una interpretación conforme, ¿qué es lo que va a pasar? Pues le va a dar una interpretación conforme al precepto, no va a declarar inconstitucional y eso le va a conceder un menor beneficio al quejoso. En el juicio de amparo hay un principio que se llama el principio de mayor beneficio. El principio de mayor beneficio en el estudio y en el análisis y de los conceptos de violación, ¿no? Este principio de mayor beneficio, aquí hay un principio, ahorita ponemos la jurisprudencia. Ojo, cuando ustedes aleguen la inconstitucionalidad en amparo de una norma general y el juez no la declare inconstitucional, sino realice una interpretación conforme, le dé un sentido que considera constitucional, no la declara inconstitucional, y ustedes, lo recomendable es que en la revisión, cuando presenten su recurso en contra de la sentencia que no declaró la inconstitucionalidad, sino realizó una interpretación conforme. Ahorita vamos a poner un ejemplo claro. Tienen que alegar que el juez de distrito violó el principio de mayor beneficio. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia que dice, que cuando el juez de distrito o el colegiado hace la declaración de inconstitucional de una norma general, esa declaración de inconstitucionalidad debe servir para el presente y para el futuro. ¿Qué quiere decir? Si el juez, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del artículo 112 o de cualquier otro precepto que ustedes aleguen, en lugar de declarar la inconstitucionalidad, realiza una interpretación conforme, ¿no? Les causa un perjuicio porque les viola el principio de mayor beneficio. ¿Por qué? Porque al realizar la interpretación conforme, si bien podrían ustedes ganar el amparo, es decir, tener esa interpretación que a ustedes les interesa, los efectos no van a ser para el presente y para el futuro. Los efectos solo van a ser para ese caso concreto. Entonces, si en futuras ocasiones, les quieren aplicar nuevamente el artículo y ustedes se conformaron con la interpretación conforme que realizó el juzgador, van a tener que volver a presentar otra demanda de amparo. Con todo el tiempo, recursos, dinero e incertidumbre que implica un amparo. El trámite de un amparo. A ver, vamos a ver el caso práctico de esto y les voy a mostrar las jurisprudencias. Bueno, entonces, para que tomen la nota, esta es la jurisprudencia de la interpretación conforme. Para que tomen el dato. Luego, les voy a compartir una jurisprudencia sobre las leyes. Sobre las leyes de que la consecuencia de la inconstitucionalidad del... Miren, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
ha establecido que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en un amparo contra leyes son las de proteger al quejoso contra su aplicación presente y futura. Es decir, jamás deben de volver a aplicar ese artículo o esa porción normativa. Lo cual es una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y aquí es importante hacer esta aclaración porque si permitimos que el órgano jurisdiccional realice únicamente la interpretación conforme, ya no van a ser protegidos en contra de la aplicación futura de esa norma o porción normativa, nada más de la aplicación presente, ¿no? Y esto, ustedes dicen, bueno, pues ¿a qué me sirve? O sea, a lo mejor para ciertos casos no tanto, pero por ejemplo, si fuera una norma fiscal, una norma administrativa que regula su actividad diaria, comercial, profesional, etcétera, etcétera, imagínense que cada vez que les apliquen la norma, van a tener que presentar demandas de amparo y tramitar todo el procedimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante el principio del mayor beneficio, ¿no? Les voy a poner la jurisprudencia sobre el principio de mayor beneficio, que el mayor beneficio, en este caso de amparo contra normas generales, es a ver. Dice aquí, les voy a compartir pantalla. Entonces, este es un principio miren. Es una jurisprudencia del Pleno de la Corte y dice conceptos de violación en amparo. Este es en amparo directo y ahorita también hay una jurisprudencia en amparo indirecto, porque realmente el principio de mayor beneficio en la ley de amparo está previsto en el amparo directo. Sin embargo, hay jurisprudencia que también aplica por analogía en el amparo indirecto. Conceptos de violación en amparo directo. El estudio de los que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiendo omitir el de aquellos, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive si se refieren a inconstitucionalidad de ley. Es decir, el juez de distrito debe atender al concepto de violación que les conceda un mayor beneficio. Luego, aquí dice, principio de mayor beneficio en materia penal. El estudio de los conceptos de violación que plantean la inconstitucionalidad del artículo que contiene el delito por el que se condenó al quejoso es preferente a los que impugnan cuestiones de legalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice aquí, porque, por ejemplo, los de legalidad únicamente podrían dar lugar a la reposición del procedimiento por cuestiones formales.
y a lo mejor si se declara la inconstitucionalidad del artículo que establece el tipo penal, pues ya no es necesaria la reposición, automáticamente se concede el amparo liso y llano, ¿no? Entonces, aquí, eso es en amparo directo y también hay en amparo indirecto, ¿no? Aquí está una de amparo indirecto y dice lo siguiente. Conceptos de violación en amparo indirecto. El estudio de los que determinen su concesión debe preferir los relacionados con el fondo a los formales o atender al principio de mayor beneficio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis de los conceptos de violación debe de preferir el juez los materiales a los formales y a los procedimentales, ¿no? Hay diferentes tipos de conceptos de violación. Hay unos que son materiales, hay unos que son formales y hay unos que son procedimentales. Entonces, en relación a, por ejemplo, un concepto de violación procedimental que da lugar a una reposición del procedimiento, a lo mejor ganan, o uno formal que da lugar a a dictar nuevamente el acto reclamado por una indebida motivación y fundamentación, ¿no? Aquí vamos a suponer que les conceden el amparo para el efecto de que el juez deje insubsistente la orden de aprehensión y con libertad de jurisdicción vuelva a analizar, funde y motive debidamente y con libertad de jurisdicción determine si vuelve o no a dictar la orden de aprehensión. Eso en primera instancia. Y ustedes alegaron la inconstitucionalidad de tal artículo. Entonces, en revisión, tendrían que alegar que el juez de distrito o el juez acuo violó el principio de mayor beneficio. ¿Por qué? Porque les concedió el amparo y ahí se quedó por en el análisis de un concepto de violación formal y le dio una nueva oportunidad a la autoridad responsable de emitir el acto de autoridad, es decir, la orden de aprehensión en su contra. Que si hubiera analizado el concepto de violación material y hubiera concluido con la inconstitucionalidad del artículo, ya no le debía haber dado una segunda oportunidad al juez de control para dictar la orden de aprehensión. ¿Sí? Entonces, esto pasa en la mayoría de los amparos para efectos. En la mayoría de los amparos para efectos, véanlo, en la mayoría de los permítame un segundo. Entonces, si ustedes desde sus conceptos de violación recorren el camino de la interpretación conforme, el test de proporcionalidad, el escrutinio y la indisponibilidad, y el juez se queda en la interpretación conforme, pues ustedes válidamente van a poder no solo hacer valer la violación al principio de mayor beneficio, sino también la violación al principio de congruencia y exhaustividad. ¿Sí? No sé, yo la verdad es que en ningún amparo de los que yo he revisado he visto que hagan valer los 4 métodos de adjudicación constitucional. Alguien que ya los haya, que tenga la experiencia
y que haya visto que en los conceptos de violación se utilizan los 4, atendiendo a estas consideraciones prácticas, ¿no? Que no les vayan a utilizar uno, ustedes hacen valer uno y les utilicen el otro de manera adversa, ¿no? ¿Alguien ha visto en los conceptos de violación que utilicen los 4? No, maestro. Vamos a poner un ejemplo para que este quede más claro. Más bien y lo advertimos, maestro. Ahora contigo que estamos viendo estas metodologías, pues ni siquiera, o bueno, más bien lo digo a nombre propio, ni siquiera advierto o advertía eso, ¿no? Casi nadie lo advierte. Y entonces es una trampa. Es una trampa procesal, ¿no? Es una trampa procesal porque si nosotros utilizamos el método de la indisponibilidad, pero la parte contraria hace valer el escrutinio y el juez utiliza el test de proporcionalidad, podemos llegar a conclusiones distintas. Y nosotros confiados en que con mi método de la indisponibilidad ya demostré la inconstitucionalidad. Y no es así, porque hay otros que pueden, que en los cuales no existe todavía una jurisprudencia o una norma que establezca cuál debe prevalecer. Perdón, al utilizar los 4 métodos, ¿no estaríamos cayendo también en repeticiones y en nosotros mismos entrar en esa trampa? No, porque aquí, cuando adviertes que eso puede suceder, estratégicamente lo mejor es desde la demanda, hacerlo valer y defenderte, porque si no lo haces valer desde la demanda, cuando te la apliquen en la sentencia o cuando te la apliquen en la revisión, en la sentencia de la revisión, te vas a quedar sin estado en defensión. Por lo menos, si lo haces desde la demanda, vas a poder hacer valer argumentos, ¿no? Relacionados con las 4 metodologías. Entiendo tu punto, porque tú dices, a ver, si ya sé que una metodología me va a dar la constitucionalidad, otra me va a dar la inconstitucionalidad, otra me va a dar la constitucionalidad y otra me va a dar la inconstitucionalidad, ¿para qué pongo las que me llevan a la inconstitucionalidad, no? Ese es el comentario, ¿no? Es el comentario. Entonces, en esos casos, lo que tenemos que hacer es una cosa que se llama metaargumentación. ¿Han escuchado de la metaargumentación? Lo que tenemos que hacer es utilizar los 4 y agregar argumentos de metaargumentación. ¿Sí saben qué es la metaargumentación? Eso se lo Ahí les va. escuchamos a usted. ¿Mandé? A usted fue el que le escuchamos eso de la Bueno. metaargumentación. La ¿No son los puntos filosóficos que se aplican al caso concreto? La metaargumentación es una metodología para determinar cuál de los argumentos es más racional. ¿Sí? Es decir, cuál de los argumentos tiene menos deficiencias lógico-argumentativas. Vamos a poner un ejemplo. Miren, porque se genera un problema de inseguridad jurídica, seguramente ustedes ya lo advirtieron, porque nuestra Constitución
Eso da para una gran tesis, para una gran tesis de licenciatura, de maestría, incluso de doctorado. Nuestra Constitución establece en diversos preceptos cómo debe de interpretar un juez. De ahí, los juzgadores han afirmado que ellos no están obligados a seguir ningún método de interpretación. Entonces, eso nos genera una inseguridad jurídica brutal. ¿Por qué? Porque si conforme a la interpretación exegética me da un resultado y el tribunal o el juzgado utiliza la sistemática y le da otro resultado, o ustedes utilizan la teleológica y les da otro resultado, o ustedes utilizan la histórica en su vertiente estática, es decir, cuando se creó la norma y les da un resultado, y el tribunal utiliza la histórica en su vertiente dinámica, es decir, no cuando se creó, sino cuando se está aplicando, y así, al no haber criterios para determinar cuáles de esos argumentos son los que debe de tomar en consideración o cuáles de esos argumentos tienen más peso sobre los otros, entonces el órgano jurisdiccional, juez de distrito, colegiado, Suprema Corte, pues prácticamente de manera arbitraria tiene la posibilidad de salir a pescar y decir, en este caso que quiero resolver de esta manera, como no estoy obligado a seguir una orden, a seguir una jerarquía, como no hay jerarquía entre los métodos de interpretación, pues si el exegético y el sistemático me da el resultado contrario que no quiero, pues me voy a la interpretación histórica, teleológica, ¿no? Y omito el estudio sistemático y omito el estudio exegético, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, la Constitución en el 14 constitucional establece dos metodologías de interpretación. En el artículo primero establece una tercera y en el artículo 72 establece una cuarta. Hay cuatro pivotes en relación a la interpretación no solo constitucional, sino legal en la Constitución. Dos en el 14 constitucional, uno en el artículo primero constitucional y uno más en el artículo 72. Entonces, en el artículo 14 constitucional establece las reglas de interpretación en materia penal y en materia civil, ¿no? La materia civil se aplica para todas las materias que no sean penal y la de materia penal se aplica para materia penal y para la materia de derecho administrativo sancionador, ¿no? Y tratándose de las civiles, establece que la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra, a su interpretación jurídica y a falta de ley, conforme a los principios generales del derecho. Entonces, habla de conforme a su interpretación jurídica, pero en ninguna parte habla o señala, miren, de cómo debe ser esa interpretación jurídica. Artículo 14. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra, es decir, exegética, o a la interpretación jurídica de la ley. Todos los métodos habidos y por haber, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Este es el problema. La interpretación, pero la Constitución no establece reglas. Entonces voy a pescar y el órgano jurisdiccional dice,
Pues a mí me conviene el exegético, me conviene el teleológico. En otro caso, no me conviene el exegético en el teleológico, me conviene el sistemático, me conviene el histórico en su vertiente estática. En otro caso, no me conviene el histórico en su vertiente estática, sino me conviene el histórico en su vertiente dinámica, etcétera, etcétera. No hay. Ese es el primero. El segundo, y esto aplica no solo para la interpretación legal, sino también para la interpretación constitucional. Y luego el otro es, en los juicios de orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, ¿no? Entonces, el método de la analogía, el método de la mayor razón, está vedado en la materia penal, ¿no? Y luego, en el artículo primero hay otro pivote, otro precepto que regula la interpretación. Párrafo segundo, es el de la interpretación conforme. Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí sí existe un criterio de metaargumentación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque establece, pues que sí, que la autoridad, tratándose de un derecho humano, debe interpretar conforme a la Constitución y a los tratados, pero no como quiera, cuando quiera, como quiera, sino siempre y cuando esa interpretación favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Estoy hablando también de una herramienta adicional del principio de mayor beneficio. O sea, no puedes tú utilizar la interpretación que quieras. Tiene que ser y tienes que justificar que sea la que más favorece en todo tiempo a la persona, ¿no? Y luego hay otro en el 72. Dice, artículo 72 debe ser el inciso H, el apartado H. Perdón, el F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes, se observarán los mismos trámites para su formación. Entendemos que esto es la interpretación legislativa, ¿eh? Y las otras son las interpretaciones jurisdiccionales. Para no perdernos y para regresar al camino en el que estábamos. Habíamos hablado de que en nuestros conceptos de violación tenemos que tomar o utilizar como herramienta las metodologías de adjudicación constitucional, la interpretación, y estábamos en la interpretación conforme, ¿no? Entonces, pero esa interpretación conforme tenía el problema de que pudiera violar el principio de mayor beneficio, porque podría no protegernos en el presente y en el futuro una declaración de inconstitucionalidad. Vamos al ejemplo. A ver, ¿qué implica una interpretación conforme? El EP tiene la facultad de reconocer el carácter de imputado a una persona. Nosotros dijimos que viola la seguridad jurídica porque no establece tiempo, no establece modo y no establece lugar, es decir, no establece bases objetivas para que el MP reconozca
el carácter de imputado, ¿no? Entonces, para nosotros eso viola el principio de seguridad jurídica. El juez lo que tiene que hacer es buscar una interpretación conforme. Si nosotros hicimos valer violación a la seguridad jurídica, entonces el juez tendría que hacer una interpretación conforme a la seguridad jurídica. Si nosotros hicimos valer una violación al principio de contradicción, tiene que ser una interpretación conforme al de audiencia y contradicción y acceso. ¿Cómo sería? Sería, por ejemplo, que decir, a pesar de que no dice en qué tiempo, en qué modo, en qué lugar, el juez le puede dar la interpretación de que el MP tiene la facultad, no la facultad, la obligación, aquí le va a cambiar, en lugar de potestativa, a que sea obligatorio, tiene obligación de reconocer el carácter de imputado a una persona cuando de la carpeta o de los registros de la investigación se advierta que intervino en un hecho que la ley señala como delito o participó en él, ¿no? Entonces, vean la diferencia. Aquí el MP tiene la facultad, no dice cuándo, no dice cómo, no dice dónde, de reconocer el carácter de imputado. La interpretación conforme a la seguridad jurídica, audiencia y acceso a la justicia, contradicción e igualdad, para salvar la constitucionalidad de la norma, el juez le da la interpretación conforme. ¿En qué sentido? El MP tiene la obligación de reconocer no solo la facultad, sino la obligación, cuando de los registros de la investigación se advierta que intervino en un hecho que la ley señala como delito. ¿No? Entonces, en amparo, pues ya, si ya podemos tener un parámetro más objetivo de, no es cuando quiera y como pueda y como quiera, sino desde el momento en que de los registros de la investigación se advierta que yo intervine en ese hecho que se está investigando o participe en él, me tiene que reconocer, tiene la obligación o la facultad de reconocerme el carácter de imputado y darme acceso para defender. ¿Cuál es el problema? El problema que si hace la interpretación conforme y no le va a, no declara la inconstitucionalidad, no los va a proteger en el presente y en el futuro, conforme a la jurisprudencia que vimos. En el presente y futuro. Y podría violar el principio de mayor beneficio. ¿Por qué? Porque si en otra carpeta de investigación, si tienen 3, 4 carpetas de investigación y a lo mejor ganan esta, ganan en una, en todas las demás que tengan, pues les van a seguir aplicando esto. Y si lograran no la interpretación conforme, sino la inconstitucionalidad,
en todas las carpetas no les pueden aplicar este artículo. No les deben aplicar el artículo, ¿no? Entonces, ahora, si a pesar de todas las interpretaciones que se hagan al artículo, no se pueda eliminar, reducir o atemperar la contradicción entre el artículo normativo y la Constitución, entonces la norma tiene que pasar a los demás métodos de adjudicación constitucional. ¿No? Entonces, ¿Sería el orden, maestro? no hay orden. Por lógica, el orden es primero porque es el que trata de salvar la constitucionalidad de la norma. Ajá. Ese es el problema del que les hablo. De la interpretación no hay orden. La Constitución establece un orden para analizar los argumentos. Entonces, al no establecer un orden en el artículo 72, en el artículo 1, en el artículo 14, el único parámetro que tenemos de metaargumentación, es decir, para determinar cómo debe ser la argumentación, es el primero, que debe esa interpretación beneficiar de la mayor manera a las personas. Pero el 14 no dice, nada más habla de interpretación. Entonces, de ahí utilizan los órganos jurisdiccionales para decir, bueno, pues a mí salir a pescar. A mí me utilizo el exegético y no el sistemático porque me lleva a otra conclusión. O utilizo el teleológico y no el exegético porque me llega a otra conclusión. Y así pueden jugar, ¿no? Y lo mismo pasa con las metodologías de adjudicación constitucional. No existe un parámetro objetivo de cuál es la que debe prevalecer. Por lógica y atendiendo al principio de mayor beneficio, ¿cuál debería ser? Pues la que declare la inconstitucionalidad y la que le otorgue un mayor beneficio al quejoso, ¿no? Porque les voy a dar un argumento del cual podemos nosotros alegar justificar la metaargumentación. No es una cuestión meramente teórica. Hay otro principio, es similar, pero no es lo mismo, otro principio de interpretación, otro principio de mayor beneficio, que derivó de una reforma al artículo 17 constitucional. Entonces, me parece que ese artículo nos puede servir de base para, en el amparo, decir, respondiendo a tu pregunta, oye, si tenemos 4, ¿por qué hacemos valer los 4 si estos 2 me afectan? Porque al hacer valer todos y decir, de todos estos, el que me concede un mayor beneficio es este. Y tú estás obligado a resolver y con base en el que me dé un mayor beneficio. Cosa diferente es si nada más utilizan el que les conviene, porque no van a poder defenderse de los demás. O sea, como no hay certeza y pueden utilizar el que quieran, yo preferiría en una defensa estratégica, si ya sabemos que está el argumento contrario, ¿no? ¿Por qué no desvirtuarlo desde el principio? Están estos 4 argumentos. Estos 2 y estos 2 me generan un mayor beneficio. Y tú estás obligado a resolver conforme al principio de mayor beneficio. No solo el principio de mayor beneficio establecido en la ley de amparo, sino también el principio de mayor beneficio que deriva del artículo 17 constitucional. Les pongo la jurisprudencia.
Derecho a la justicia. Principio de mayor beneficio. A partir de la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo constitucional, todas las autoridades judiciales y aquellas con funciones materialmente jurisdiccionales deben privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Es una reforma de septiembre de 2017. Entonces, es otro principio de mayor beneficio. Oye, que amparo para efectos. La reforma del 15 de septiembre de 2017, publicada al artículo 17 constitucional, estableció el principio de mayor beneficio, en donde debes privilegiar la solución del conflicto sobre los formulismos procedimentales. Es decir, ¿para qué me concedes un amparo para efectos? Éntrale al fondo. ¿Para qué estudias? ¿Para qué? ¿Por qué vas a utilizar las metodologías de adjudicación constitucional que me afectan? Tú estás obligado a utilizar las que me benefician, las que me causen un mayor beneficio. Y decirlo así. Y si no lo hace, en la revisión, alegar la violación al principio de mayor beneficio de la ley de amparo, al principio de mayor beneficio del 17 constitucional y la violación al principio de congruencia y de exhaustividad. Te lo pedí y no lo hiciste, ¿no? Ahora, si no lo hacen, va a ser más difícil que en revisión puedan alegar la violación al principio de congruencia y exhaustividad. No lo pidieron, aunque el juez está obligado a hacerlo, ¿eh? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, muy bien, maestro. Ninguna duda. Ahora, vamos a seguir con el análisis. Miren. Nosotros, conforme la interpretación, conforme le cambió, ¿no? Le cambió que en lugar de tener la facultad, tiene la obligación. Luego cuando hicieron ustedes el análisis del principio de indisponibilidad, vimos que la estructura de este principio de indisponibilidad era establecer el principio general de indisponibilidad, que es el que está en la última parte del artículo primero, párrafo primero. Después dijimos que debíamos señalar el núcleo esencial del derecho. Después dijimos que debíamos determinar cuáles son las restricciones expresas constitucionales. Y después dijimos que íbamos a contrastarlo con la restricción legal, ¿no? Que así vamos a construir nuestro concepto de violación en términos generales, ¿no? Y de ahí nos arrojó que el artículo 112 es inconstitucional porque restringe nuestros derechos de seguridad jurídica, porque no sabemos a qué atenernos, ¿no? De igualdad, porque
a la víctima o al ofendido no establece como requisito que el MP le reconozca, sino la ley automáticamente le reconozca cuando se adecua a las hipótesis el carácter, el de contradicción, porque no puedo yo, porque lo que le permiten al ofendido a la víctima no me lo permiten a mí, el de audiencia y acceso a la justicia. Entre otros, ¿no? Que habíamos visto. El de... habíamos visto otro. El de fundamentación y motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, con base en concluimos que que era inconstitucional. Con base en la interpretación conforme, se concluye que es constitucional, interpretado, con base en la indisponibilidad, se concluye que es inconstitucional, y luego pasamos al tercero. Y luego pasamos al tercero. Entonces, según esto, es constitucional. Según esta metodología. Según esta metodología, es inconstitucional. Ahora, vamos con la siguiente. Vamos con el test de proporcionalidad. Test de proporcionalidad para ver si del test podemos concluir la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Entonces, hasta ahorita, en nuestro cuadrito, las cosas van así. Interpretación conforme. Indisponibilidad. Indisponibilidad. El test y el escrutinio. Así me parece que debería de señalarse en la demanda. Es constitucional, inconstitucional, y vamos a ver estos dos. Esto ponerlo, me parece que deben valorar ponerlo no en la demanda, para que cuando digan estos son los que me arrojan un mayor beneficio y tú estés obligado a ello. Ahora, el test de proporcionalidad. Según la jurisprudencia, el test de proporcionalidad para determinar si una norma, una restricción normativa a un derecho humano es constitucional o no, se deben seguir cuatro pasos. 1, fin legítimo constitucional. 2, idoneidad. 3, necesidad. Y 4, proporcionalidad. Estricto sensu. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita un segundito. Entonces, nos vamos a la jurisprudencia y les voy a compartir pantalla.
Dice, dice aquí. A ver. Dicen. A ver, espérate un segundito. Dice, test de proporcionalidad, metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental, ¿no? Dice que debe de hacerse en 2 etapas. Dice, en la primera etapa debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial de derecho fundamental, o sea, si lo restringe, ¿no? Y 2, que aplicar el test de proporcionalidad. Y dice aquí, para que las intervenciones que se realizan en algún derecho fundamental sean constitucionales, debe corroborarse lo siguiente. Que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido. Que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional. Que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas, ¿no? O sea, es innecesario lo que pusiste en la norma, lo que restringe la norma. Hay otras opciones. Y luego 4, que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada, ¿no? En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial prima facie, ¿no? Entonces, vamos a la práctica. ¿Cómo aplicamos esto? Vamos a suponer que seguimos en el 102 para que veamos todo el ejercicio. Y después les quiero poner otro ejemplo que está muy interesante. Fíjense que, piénsenlo. Quien quiera hacer el ejercicio, haga el ejercicio. Está muy interesante. Este delito es muy común, el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. En el Código Penal se establecía que el que incumpla el pago de la pensión comete el delito, ¿no? El que omita pagar la pensión. Sin embargo, antes de 2005, en el artículo 199 del Código Penal, se establecía una excusa absolutoria. Los penalistas saben perfectamente lo que es una excusa absolutoria. Una excusa absolutoria es que a pesar de que se haya consumado el delito, pues no existe un reproche penal, ¿no? Y esa excusa absolutoria establecía en el artículo 199 del Código Penal que si el acusado pagaba las pensiones atrasadas y garantizaba un año, operaba la excusa absolutoria, ¿no? Ya no podía ser condenado, ya no podía ser privado de su libertad, etcétera, etcétera. En 2005, en julio, creo que es el 20 y tantos de julio de 2005, fue derogada, fue reformado el artículo 199 del Código Penal. Y
eliminaron la excusa absolutoria. Entonces, en la actualidad, en la Ciudad de México, aunque el deudor alimentario, aunque pague todo, aunque garantice el año, ya no tiene derecho a que opere la excusa absolutoria. Es decir, a que no lo condenen, a que no lo priven de su libertad en su caso. A lo único que tiene derecho, en su caso, es que si quiere la víctima o el ofendido, en este caso el ofendido, que si quiere, le puede conceder el perdón. Pero es potestativo, es si quiere. A diferencia de la excusa absolutoria, quiera o no, yo ya pagué, ya garanticé, quieras o no, ya no me van a imponer ninguna pena, ni voy a ser privado de mi libertad. Con motivo de la reforma de 2005, de julio de 2005 al 199 del Código Penal, desaparece la excusa absolutoria y, aunque yo haya pagado y haya garantizado el año, automáticamente ya no aplica la excusa absolutoria y solo quedo a la buena fe, a los buenos oídos, al estado en que se encuentre el ofendido, pues, por si quiere otorgarme el perdón, ¿no? Y si no quiere otorgarme el perdón, continúa las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa si les dejo el caso para que lo analicen? ¿Qué pasa? Y ahorita que terminamos de ver el test de proporcionalidad, podríamos analizar ese caso, que está interesante, con las metodologías de adjudicación. Entonces, ¿qué pasa si ahorita denuncian a una persona? Es de querella. Se querellan contra una persona, contra un deudor alimentario, y el deudor alimentario paga, garantiza el año que establece el Código Penal, y el ofendido no le quiere otorgar el perdón. Entonces, y el Ministerio Público obviamente va a continuar con su investigación y en su momento le va a formular una imputación sin que exista la posibilidad de defensa de la excusa absolutoria que existía. Ese decreto de reforma que desapareció la excusa absolutoria, me lo están aplicando ahorita con motivo del primer acto de aplicación. A pesar de que es desde 2005, me lo están aplicando ahorita. Entonces, ¿es constitucional? ¿Es inconstitucional? De acuerdo al test de proporcionalidad, a la interpretación conforme, a la indisponibilidad o al escrutinio. Porque así como está actualmente el código, no hay defensa penal. ¿Quién sabe si constitucional? Es decir, que sea declarado inconstitucional el decreto que desapareció la excusa absolutoria de 1990 de antes del artículo 199, ¿no? Y así hay un montón de reformas que podrían considerarse, habría que valorarlo, como populismo penal, ¿no? Conocen ustedes el populismo penal, ¿no? El populismo penal es una corriente que ha sido criticada porque crean tipos penales para tener un beneficio y tener que la población tenga una idea del gobierno, una buena idea del legislador, ¿no? Hoy ya no pueden, oye, es que no levantan la basura en la calle. Ah, pues establecemos como delito el tirar basura en la calle. Oye, es que no pagan la pensión. Delito no pagar la pensión. Es que no hacen la tarea. A esos absurdos. Delito no hacer la tarea.
¿no? Les voy a mandar una lectura del populismo penal, porque me parece que algunos tipos penales carecen de están en ese, y eso viola derechos fundamentales, ¿no? Bueno, para no desviarnos y regresarnos a qué íbamos. Entonces, estábamos en el fin legítimo. Fin legítimo puede ser con base en un derecho. Profesor, solamente una pregunta Sí, para poder trabajar en lo que acaba de comentar. sí. Dice que se lo están aplicando, ¿es en materia civil o en materia penal? No, en materia penal. En materia penal. Una Ok. carpeta de investigación en donde el, ¿cómo se llama? El imputado alega, ya pagué, ya garanticé, aplícame la excusa absolutoria que había en el 199. Pues no, porque esa ya fue derogada en 2005, en julio de 2005. Y entonces, contra esa negativa o contra esa aplicación del decreto que reformó el 199, la excusa absolutoria, hay que presentar el amparo. ¿Esa carpeta es reciente? Claro, actual. 2023. Ajá. Gracias, doctor. Sí. Es todo. Entonces, fin legítimo constitucional. Este fin legítimo puede derivar de un derecho humano o de un principio constitucional. Vamos a suponer que ¿cuál fue el fin de que al Ministerio Público le concedieran la facultad para reconocer el carácter de imputado? O sea, ¿cuál es la justificación? Otro derecho humano contrapuesto al del imputado, un principio de eficacia, de eficiencia en la investigación de los delitos, para que el imputado no entorpezca las investigaciones, ¿no? Puede ser. Vamos a suponer que el fin legítimo constitucional es el que deriva del artículo 21. ¿No? La eficacia de las investigaciones. Es decir, para que no entorpezca. ¿No? Puede ser. El contrario haría eso. Bien, vamos a decir, ok, ¿tiene un fin legítimo? Sí. La eficacia y que no entorpezca, ok. Luego, idóneo. El hecho de que me limiten mi derecho de audiencia, de contradicción, de igualdad, etcétera, etcétera. Realmente, al limitarme mi derecho, necesariamente, la pregunta es, ¿las investigaciones van a ser más eficaces? Y dos, al limitarme mi derecho para intervenir, voy a estar impedido para entorpecer o voy a estar imposibilitado para entorpecer la investigación. Por ejemplo, no desaparecer libros de contabilidad, no desaparecer páginas de internet, ¿no? No desaparecer muchas cosas. Entonces aquí nos tenemos que hacer estas preguntas. Si esta limitación automáticamente genera
el cumplimiento del fin legítimo. ¿Ustedes creen que van a ser más eficaces la investigación si no me llaman desde el principio? Pues podría ser que sí. ¿Por qué? Porque el MP va a tener una ventaja, ¿no? Una ventaja procesal. ¿No? ¿Ustedes creen que si me limitan mi derecho a audiencia, contradicción, igualdad, voy a estar imposibilitado para entorpecer la investigación? En principio sí. ¿Por qué? Pues porque al no conocerla, no me puedo oponer. Su trabajo es contestar esto de manera negativa, no positiva. Es decir, demostrar que la limitación a su derecho de audiencia no va a lograr que las investigaciones más eficaces, sean más eficaces, no necesariamente. Y que al no tener acceso a la investigación, no necesariamente implica que no voy a poder entorpecerla, ¿no? Pero suponiendo que sí, vamos con el ejemplo. Suponiendo que sí. Vamos a suponer que sí tiene un fin legítimo. Sí tiene un fin legítimo. Sí es idónea, suponiendo, ¿no? Esas son las preguntas que tienen que hacer. Ahora, ¿es necesaria? ¿Qué quiere decir? Que si no existen otras medidas menos restrictivas para lograr estos dos fines, la eficacia en las investigaciones y que no entorpezca yo la investigación. Hay otras medidas no restrictivas. Aquí vamos a hacer un análisis entre la medida que es la restricción, que es la que me está afectando. La medida es restringir mi derecho. O sea, impedirme, pues, defenderme desde el principio. O la medida, o si hay otras medidas menos lesivas. ¿Cómo qué otra medida podría haber menos lesiva para que la investigación sea más eficaz y que yo no pueda entorpecer la investigación? La presentación periódica. Pero en tratándose de alimentos, ¿no sería la documentación? Estamos hablando del 112. Ok. Pero también podría aplicar en el otro. A ver, para que sea más eficaz la investigación, ¿existe otra medida menos lesiva a impedirme el acceso a la carpeta? ¿Cómo podría lograr el MP una investigación más eficaz sin impedirme? Por ejemplo, si existe otra medida. Efectivamente, que el MP tenga un plazo para allegarse de pruebas
que exista la posibilidad de que yo destruya, ¿no? Sí existe una medida menos lesiva. En la actualidad, la medida es prácticamente ilimitada. No hay tiempo, no hay plazo. Si hay una medida menos lesiva, si lo que quieres es avanzar para que yo no destruya las pruebas, pues fíjale un plazo al Ministerio Público para llegarse de pruebas en las que exista la posibilidad de que yo las destruya, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que yo pueda destruir? Un documento, un CD, o bajar de la página de internet la información fraudulenta y engañosa que yo estoy poniendo, ¿no? Un plazo. O, por ejemplo, establecer presunciones, establecer un sistema de presunciones. O, por ejemplo, disminuir las formalidades para obtener pruebas en las fases iniciales, ¿no? Para que facilitar al MP la obtención de pruebas. O establecer mayores requisitos para que una prueba, o establecer un estándar o mayor requisito estar más alto para que una prueba sea ilegal, ¿no? Atendiendo a las dificultades que pueda tener el Ministerio Público para llegarse de la investigación, la primera fase de los datos, ¿no? O sea, sí hay, entonces la medida no es necesaria. ¿Por qué? Porque sí existen otras medidas menos lesivas, entonces su chamba es demostrar que existen otras medidas menos lesivas que la que estableció, por la que optó el legislador. Entonces, una vez que llegan a uno, ya no pueden, y luego el tercero, ya con esto sería suficiente, pero por estrategia, pues no se queden ahí, porque si el juez no comparte el criterio de aquí, pues van a tener que continuar con el segundo escalón, con el siguiente escalón. La proporcionalidad en sentido estricto es un análisis y responder a la pregunta ¿qué causa? ¿Qué beneficio? ¿Qué relación hay? Beneficio y daño existe. En la medida legislativa que están atacando. Es decir, existe un mayor beneficio. Es decir, las investigaciones son más eficaces limitando mi derecho a la defensa, o el daño que me causan limitando mi defensa es mayor. Me parece que tampoco supera el escalafón de la proporcional estricto sensu. ¿Por qué? Me parece que el daño que me causa limitando mi defensa es mucho mayor y es de imposible reparación. Porque, como les comenté ya para ir cerrando,
El caminito. Tramita la investigación inicial, no me da acceso, obtiene orden de aprehensión para que me citen, para que me presente a la audiencia inicial, me formula imputación, se hace el debate de las cautelares, me fijan prisión preventiva justificada, y en el poco tiempo del que solo voy a tener 72 horas para defenderme, ¿no? En el debate para contestar la imputación, para defenderme en el debate, para defenderme de la legal o ilegal detención y para defender el debate de las medidas cautelares. En una investigación que pudo haberse llevado 1 o 2 años. O sea, entonces, la vulneración a mi derecho de defensa, de contradicción, de igualdad, etcétera, etcétera, claro, me parece que sí es mayor al beneficio de la investigación, de la eficacia de la investigación, ¿no? Entonces, en su cuadrito, el test también es inconstitucional. Ahora, es una cuestión de argumentación, porque si aquí ustedes, si hay fin legítimo, si es idóneo, si es necesario y si es proporcional, por ejemplo, si es necesario, no existen, porque haga lo que haga, si yo te doy acceso, vas a destruir, vas a impedir. Si es proporcional, porque si yo te doy acceso a la carpeta, vas a amenazar a la víctima, vas a matar a los testigos, vas a destruir la evidencia. Entonces es un tema muy delicado, de argumentación. Ahora, para ya concluir, les dejo un tema a la reflexión. ¿Por qué creen ustedes? Aguántame tantito, nada más déjame terminar la idea. ¿Por qué creen ustedes que en los métodos de adjudicación constitucional, la segunda sala de la Suprema Corte no menciona el principio de disponibilidad? ¿Por qué creen ustedes que nada más menciona el principio, el test de proporcionalidad, el escrutinio y la interpretación conforme? ¿Y por qué no menciona el de indisponibilidad? Vean la pregunta en el sentido de que, de acuerdo con el principio de indisponibilidad, la autoridad constituida no puede restringir mi derecho fuera de los casos y con las condiciones que la Constitución establece. Y con el test de proporcionalidad, con el escrutinio y con la interpretación conforme, está permitiendo a una autoridad constituida como es la Suprema Corte, o los jueces de distrito, o los colegiados, restringir mi derecho fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. ¿Ya vieron? ¿Qué pasó, Leilani? Disculpe, profesor, quería ver la posibilidad de que nos pasara el documento que ahorita está haciendo, bueno, el que nos está presentando, por Sí, favor. lo mando al chat. Ya todos están en el chat, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna duda, algún comentario? El equipo 1 nos podría... Sí, las grabaciones, nada más falta la de lunes y la de hoy, que en breve la subo. Todas las demás ya están en el canal. El equipo 1 nos podría ayudar en hacer su mismo análisis, pero ahora con el test, con la interpretación conforme, 2, con el principio de indisponibilidad y 3, con el test de proporcionalidad, para que mañana veamos el escrutinio y después concluyamos el viernes con elaborando un concepto de violación con los 4. ¿Sí? ¿Nos podría ayudar el primer equipo? Sí, profesor. Claro, cuente con
Entonces, ayúdenos para que mañana veamos, vuelvan a reformular. Acuérdense que traten de hacerlo lo más concreto posible, si no, no lo van a leer o es muy difícil que lo lean. Lo más concreto posible, en donde vengan ese análisis. A ver, alego la inconstitucionalidad del 112, según el test, pues según la interpretación conforme me arroja esto, según el de indisponibilidad me arroja esto, según el test de proporcional me arroja esto, ¿no? Entonces, estratégicamente, pues no siempre van a estar del lado del quejoso, en otro lado, a veces van a estar del lado del tercero interesado, entonces aprendan la técnica, aprendan los puntos fuertes y los puntos débiles, a lo mejor su contrario nada más alega el test, ustedes van a alegar, o no, a lo mejor nada más alega el de disponibilidad, no está expresamente en la Constitución y es inconstitucional, y ustedes no, ustedes son los terceros, no por el hecho de que no esté en la Constitución, porque existe el test y existe el escrutinio, y conforme esto sí se justifica la restricción constitucional, ¿no? Entonces, no siempre van a estar al quejoso. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna pregunta, nada? No, profe. Bueno, nos vemos mañana. Mañana vemos el escrutinio, hacemos los ejercicios y el viernes hacemos el concepto de violación. Les voy a poner el caso, de los alimentos, el del delito de los deberes alimentarios, del incumplimiento de deberes alimentarios, pero ya con todo, ¿no? ¿Alguna duda al comentario? ¿Nada? No, todo bien, maestro. Nos vemos mañana. Saludos. Gracias. Hasta luego, profesor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.